Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa CI en Contexto. Ana Laura, ahorita que estabas mencionando unas de las características, yo he escuchado por ahí que, bueno, el problema, uno de los problemas de la posible oralidad en los juicios, a esto que decías que ahora se vuelve un arte de la persuasión, pues que ¿cómo se dice? El dicho traga más saliva, el que tiene más saliva traga más pinole, y entonces que pudiera en un momento dado pues una persona perder un juicio simplemente porque habló mejor el otro abogado. ¿Qué tipo de respuesta tenemos a eso? Bueno, primero que no hay ninguna evidencia en los países que han implementado esto que eso esté sucediendo. Si bien es el arte de la persuasión, es un arte técnico, tú no puedes llegar a echar un rollo. Tú tienes que apoyar tus dichos en pruebas, en testimonios, en argumentos jurídicos, ¿no? O sea, como que no es... Yo diría que son argumentos fácticos. Claro. O sea, el asunto es, nadie sabe cómo ocurrió un delito. Y lo único que tenemos es como una serie de indicios de que ocurrió y de cómo ocurrió. Y es un arte de la persuasión en el sentido de que alguien llega y pues va a decir, bueno, me parece que cuando me encuentro a alguien en la calle y veo tirado y muerto y veo unas huellas de llantas y sangre, tal vez lo atropellaron, ¿no? Y si después me encuentro el auto abollado por enfrente y sangre ahí, 100 metros más adelante, creo que como que hay razones para reconstruir razonablemente que alguien fue atropellado, y que quien llegue y cuente esa historia, creo que tendrá más credibilidad que quien diga que cayó un meteorito y que el cuerpo que está, ¿ya? Entonces, aunque sea muy gran orador el del meteorito. Aunque sea un gran orador del meteorito, creo que cae por tierra, ¿no? Entonces esa objeción me parece que... Y bueno, el otro argumento sería que ahorita el que escriba bien ganaría juicios. Así es cierto. Y tampoco es cierto. Pero bueno, lo comento porque sí se ha escuchado por ahí ese tipo de argumentaciones, y vale la pena como que el público entienda por qué eso pues puede no tener un peso importante, ¿no? Por el otro lado, decíamos, bueno, la oralidad lo vuelve público, es decir, es una audiencia pública, es a través de la escucha, ¿no? Mucha gente se entera, por lo tanto no puedes llegar con una baba de perico en tus pruebas. ¿Eso qué impacto tiene sobre el proceso? Es decir, evidentemente ya no va a ser tan fácil condenar a alguien por una prueba de chisme o de... A mí me gustaría sobre esto adelantar una idea que es interesante, creo, para las procuradurías. Me hubiera encantado filmar lo que es el día de un agente del Ministerio Público, ¿no? Y es que ser agente del Ministerio Público es un tedio, es juntar una serie de requisitos tras otros y estar llenando actas y tal. Es como un trabajo totalmente burocrático, ¿no? Entonces, y la razón por la que lo es que la ley penal es como un mal manual de investigación policial, ¿no? Entonces, si hay un cadáver, entonces hay que levantar la temperatura del cadáver y apuntarlo así, y bueno, te exige una serie de requisitos que no necesariamente hacen sentido en todos los casos, ¿no? A lo mejor nadie está reclamando que alguien se murió y toda la investigación de la policía se va sobre eso, ¿no? O a una señora la golpean y a lo mejor el marido reconoce que la golpearon, pues ya no hace falta como que haya como un gran esfuerzo por comprobar eso, ¿no? Claro. Y sin embargo, o como comentaba yo hace un momento, ¿no? En el programa anterior, comentaba yo de que a un muchacho lo golpearon y tiene la fotografía de quien lo golpea, y la autoridad dice, no, es que el código de procedimientos me dice que yo necesito un retrato hablado, ¿no? Entonces esta interpretación burocrática es porque el Código Penal tiene un sistema que, digamos, está predicado sobre la desconfianza, y dice, si yo no le digo al MP cómo tiene que investigar, levantar las pruebas y tal, lo va a hacer mal, ¿no? Y creo que esa es una idea equivocada y que ha generado muchísima corrupción. Esto que me gustaría que contaras, esto del perito, ¿no? De que te piden dictámenes periciales para cualquier cosa aunque no las necesites, y que después el perito te cobra, ¿no? Entonces si quieres que diga tal cosa el peritaje, entonces tiene que aparecer tal, ¿no? Entonces hay como una manera muy burocrática de proceder. En el juicio oral lo que ocurriría es que más bien se elimina todo eso. Entonces, si yo tengo que probar que alguien lo atropellaron, como comentaba hace un momento, pues simplemente pruebe usted como usted pueda, o sea, que alguien lo atropellaron. A alguien no lo tienen que atropellar, como dice el Código de Procedimientos, para que se entienda que fue atropellado. No tienes que ser violado, como dice el Código de Procedimientos, para que pueda alguien comprobar que fuiste violado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y hoy estamos sobre la base de escriturar totalmente cómo tiene que morirse alguien para que haya homicidio, ¿no? Ahora, en términos, por ejemplo, del Ministerio Público, que como hemos visto en los programas anteriores, pues es la institución clave, o donde hay más corrupción, donde pueden hacer de todo. ¿Cómo le pega
la oralidad al Ministerio Público? A mí la primera característica, y si no, no hay oralidad, es que no hay oralidad en el sentido que estamos hablando las personas que estamos impulsando esta reforma desde la red, es que lo que recaba el Ministerio Público en su averiguación no puede tener valor en juicio. O sea, es una prueba como cualquier otra. No, no es prueba. O sea, no es prueba, tiene que convencer. Lo que tiene el Ministerio Público es cómo va a defender, una estrategia de defensa de su caso, va a llamar al testigo tal y tal, pero no tiene ningún valor probatorio hasta que no se desahoga frente a un juez, hasta que no va el testigo y lo interroga el Ministerio Público, hasta que no va el perito y lo interroga el Ministerio Público, con la posibilidad de que lo contraargumente. Entonces, esta idea de que hoy en día se hace toda la averiguación previa en lo oscurito, en incomunicación, sin ningún tipo de fiscalización por parte del juez, y eso entra automáticamente al expediente, ha generado todos los incentivos de los que hablábamos, incomunicación, maltrato, detenciones arbitrarias, que no son fiscalizadas ya por el digamos, por ejemplo, la idea de la confesión. Hoy, si yo confieso ante el Ministerio Público, eso ya tiene una plena validez probatoria ante el juez. Eso no puede ser. Exacto, vale la pena, perdón, aquí en aras de que el público, el gran público entienda, actualmente lo que diga el Ministerio Público, de donde lo saque, puede ser a través de que su propia invención, al quien le dio un poco de dinero, o porque realmente fue lo que se dijo, tiene validez probatoria, es decir, es como si fuera un notario, por decir. Sí, y me gustaría como acabar de redondear la idea de la porque eso es básico, y no la gente no sabe de eso, ¿eh? La gente, digamos, los no abogados, mucha gente que no le ha tocado, no ha tenido la fortuna de ir a un juicio o algo así, no sabe que lo que diga el Ministerio Público es como si fuera un notario. Y eso, cuando uno lo escucha por primera vez, por lo menos así me pasó, es verdaderamente escalofriante, ¿no? Es escalofriante, además. Yo me acuerdo haber defendido un caso donde los incidentes sucedieron en una estación del metro Los Reyes La Paz. El perito criminalística hacía toda una criminalística de campo en una estación de metro distinta. Y cuando le pregunté, ¿fue usted a Santa Marta? Sí. Bueno, el incidente fue en Los Reyes. Bueno, la verdad es que no fui. La verdad es que nunca hice esa criminalística. Pero eso no puede suceder en un juicio oral. No puedes anexar un peritaje diciendo yo fui, yo hice, tal y tal. Porque lo que pasa es que todo lo que ingresa a la mente de los jueces para tomar una decisión pasa por el filtro de esta cosa adversarial. Sí, ¿no? Donde se están confrontando las ideas. El abogado defensor tiene que decir Así es. A lo mejor no lo ejerce, por ejemplo, están de acuerdo que hay un muerto. Pues, hay un muerto, pues nadie lo va a discutir. A mí me gustaría volver sobre la idea esta de la confesión, porque no es tanto que esté prohibida la confesión ante el Ministerio Público. Sí, no. Puede ocurrir. El asunto es que, digamos que el MP tiene que poder llevarla a juicio y que no la lleva en el papel, digamos. Tiene que ir el acusado a juicio y decir, yo confieso. Como vimos en el video, la señora que roba las zapatillas y que le preguntan, oiga, ¿usted quiere renunciar a su juicio oral? Le pregunta la juez chilena y ella contesta, sí. O sea, me robé las zapatillas, sí, admito que lo hice. Esa es la confesión que vale. Y antes la juez le dijo, tuvo derecho a un abogado, tuvo derecho a esta información, o sea, está consciente de que usted está declarando en plena libertad. Y luego digo, sí, ya que se respetaron todos sus derechos, ella dice, sí, yo lo hice. Entonces ahí ya no es necesario el juicio. Pues sí, ahí ya admito mi responsabilidad, pero a diferencia de lo que sucedió y que confiesas en el Ministerio Público, no sé si a base de bofetadas o de buena fe, pero seguro, incomunicado y sin la información que necesitas, pasa al juez y el juez la convalida. Ahora, la gran mayoría de los asuntos que enfrenta un sistema penal, como en México y en los países latinoamericanos, son estos robos. Robo en la tienda, son hurtos, ni siquiera diría son robos, son hurtos. Así es. ¿No? Entonces, con hacer esto, con tener un juez de garantías que escuche y que esas audiencias duran 15 minutos. En 15 minutos decide, oiga, le pongo una multa, ya. Eso es importante, perdón, otra vez, juez de garantías, concretamente. Lo que he escuchado también es que hay maneras mucho más sencillas. Otra crítica de juicios orales es que, hombre, se van a llenar, ¿no? De jueces, de juzgados, nunca van a acabar, porque pues se va a hacer muchísimo más complicado, etcétera. En realidad no es así, porque muchísimos de los casos podrían resolverse de una manera mucho más fácil, ¿no? Así es, mira, el video lo filmamos en un tribunal en Temuco, que tiene 300,000 habitantes, y que porque además, como el sistema adquiere mucha confiabilidad, empiezan a llegar asuntos que antes no llegaban, entonces cuando se implementan empieza a haber más trabajo. Ese tribunal llevaba 50 audiencias a la semana.
Imagínate, 50 juicios. 50 juicios, ¿no? Sentencias completas y eran 3 jueces, era una cosa de que llevaban las audiencias, yo vi, de 9 a 11 de la mañana o 9 a 12 del día, y era tráigame los detenidos del día y rápidamente, ¿no? Este es otro tema que me gustaría atacar aquí, porque se habla, y decía Miguel Sarre en otro programa de aquí, en Contexto, decía, bueno, el problema es que el sistema como está actualmente es que si te da una gripe o te tienes cáncer, vas al hospital. Es decir, acabas en un proceso penal así haya sido por 20 centavos, ¿no? Exactamente, es como la misma, digamos, la idea es como... El mismo camino para todos. El mismo camino para todos, y por lo tanto es absurdo. Es decir, oye, yo no tengo que ir al hospital para curarme una gripa, de la misma forma que no hay que ir a la cárcel por haber hurtado unas zapatillas o lo que sea. Claro, y lo que el sistema tiene es la sensibilidad para detectar cuál es cuál. Para decir, este es robo de Gansito, no vale la pena. Incluso el Ministerio Público tiene como una serie de incentivos mucho más inteligentes. Entonces, por ejemplo, ya no van a medir la consignación, sino, bueno, ¿qué caso estás consignando?